Otra vez la rico. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos nuevamente. Como digo, como anfitrión me toca agradecer a todos los presentes y a todos los que nos han apoyado para tener este evento. Bueno, estoy acompañado por tres personas que lideran áreas de recursos humanos en empresas grandes, empresas que son además internacionales. Sí tienen quizás un foco grande en Argentina, pero todas tienen también su experiencia también fuera de Argentina. Venimos a hablar un poco, ¿no?, del futuro del trabajo y cómo las empresas están viendo y preparando a su gente, consiguiendo también los recursos, las personas, para llevar adelante las operaciones y lógicamente, cosas que ya hemos escuchado y que todos sabemos, con algunos desafíos muy grandes que se han acelerado mucho, sobre todo después de la pandemia, ¿no?, que son la flexibilidad y todo lo que tiene que ver con el advenimiento o el desarrollo de la inteligencia artificial, que vino a cambiarnos los esquemas completamente. Así que, bueno, sin más preámbulo, me gustaría en esta primera pregunta, bueno, dentro de todos estos cambios, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes, como líderes de estas áreas, en estas empresas, están viendo, tanto para sus empresas, en sus operaciones, como también para la industria de oil and gas en general? Así que empiezo por allá, solo por orden de cómo están sentados. Empiezo contigo, Florencia. Bueno, a ver, desafíos en este mundo actual hay varios. Creo que uno de los más relevantes y de los que venimos hablando y en las disertaciones anteriores también se habló, que tiene que ver con la digitalización, la automatización, la introducción de inteligencia artificial. Claramente está cambiando las formas de trabajo, la forma en que tomamos las decisiones, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, con lo cual desde lo que es las áreas de, nosotros le llamamos personas y cultura, realmente esto nos desafía en justamente la dimensión de cómo organizamos esos equipos de trabajo, qué tipo de capacidades estamos requiriendo en esas personas, que a veces es, bueno, necesitamos de datos, necesitamos saber de inteligencia artificial, necesitamos de la visión sistémica, pero también esas capacidades no solamente es de aprenderlas en un entorno de aula, sino también de acompañarlas con una combinación de la experiencia de campo. Entonces ahí nos empiezan las tensiones de, bueno, ¿y dónde van a aprender? ¿Y cómo va a ser esa carrera que van a tener que seguir esos jóvenes dentro de la organización para poder tener la experiencia de campo necesaria, conocer, entender las problemáticas de la industria, del negocio, de la operación, pero después poder rápidamente quizás pasar a otro modo de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con una operación remota, en donde el tipo de trabajo, el tipo de decisiones, la mirada que tiene que tener es distinta. Entonces, ahí nos está desafiando fuertemente como organización para poder entender estos modelos de desarrollo, de que no es más que desarrollo de capacidades, que obviamente desde la mirada de las personas tiene que ver con el desarrollo de su carrera, pero desde la mirada de la organización es el desarrollo de esas capacidades para ir construyendo y para ir teniendo las personas que realmente la organización necesita. Y después, todo el desafío que tiene que ver con la generación de una cultura de trabajo también en esta era digital que tiene que ver con, bueno, cómo nos relacionamos con otros, ¿no? Cómo tomamos las decisiones. Si yo tengo toda la información a disposición, soy yo el que tomo las decisiones, va a ser otro el que tiene que hacerlo. Cómo realmente compartimos con otros negocios. Antes quizás las cosas estaban más circunscriptas a mi operación aquí ahora, pero cómo lo empiezo a interrelacionar con otras áreas de la organización para hacerlo mucho más dinámico y mucho más enriquecedor. Cómo me conecto con las áreas de supply chain, las áreas de tecnología, las áreas de inclusive hasta las de relaciones laborales, por ejemplo, para poder tomar decisiones más rápido sobre la operación, ¿no? Y eso también nos está desafiando como entorno de trabajo. Bien, tomo competencias, decisiones, gobernanza, cultura, interacción y cómo aprenden las organizaciones también es una linda pregunta ahora que tenemos a alguien que aprende con nosotros como la inteligencia artificial o de nosotros.
Paso contigo, María Laura, para Bueno, los construyendo desafíos. sobre lo que dice Florencia, que es una realidad de todas las empresas, creo que adicionalmente sumaría el tema del conocimiento técnico, ¿no? Bueno, se habló recién en la mesa de las universidades esta cuestión de construir un ingeniero en petróleos, cuánto tiempo lleva y cuánto tiempo lleva la transición del aula al mundo del trabajo. Nosotros estamos haciendo como mucho foco ahí, trabajando con mucha colaboración entre lo público y lo privado para justamente trabajar con las universidades y construir en conjunto ese conocimiento que necesitamos para que luego funcione en este ecosistema que decía Florencia y que es crítico para todos. Ese es un punto digamos, de mucha atención que tenemos, tanto a nivel profesionales como a nivel técnicos, los que se desempeñan cerca del pozo. Todos sabemos que esta industria es fascinante, que tiene un montón de desafíos por delante. Tenemos este gran desafío que es Vaca Muerta. Tenemos que tener el talento que lleve eso adelante. Y construir ese talento en este mundo que está tan acelerado, con tantas inversiones de todas las empresas de la industria y demás, creo que es un desafío conjunto con las universidades, conjuntos con la escuela técnica, conjunto con los gobiernos de los lugares donde se construye el talento, ¿no? Una vez que eso empieza a aceitarse como maquinaria, cuando entran estos jóvenes talentos a las compañías, a nuestra compañía, tenemos una historia de 45 años del programa de jóvenes profesionales. Esa transición al mundo laboral tiene que estar muy, muy cuidada, ¿no? Y es otro foco de atención permanente nuestro para que eso funcione. Bien, tomo algunas cosas también que vamos a seguir hablando. Los dos niveles, por decirlo de alguna manera, que vamos a preguntar un poco por eso, y las generaciones, que son dos ejes que tenemos para la conversación. Sigo con Matías, que viene de una empresa, YPF es una empresa integrada, Tecpetrol una empresa más dedicada al upstream y también al gas, y en el caso de Transfigura, o al menos en la parte que están ustedes, más en todo lo que es downstream y bueno, comercialización de productos. Sí, y nosotros tenemos, ¿Ahí? veo tres cuestiones que tienen un impacto de corto y de más mediano plazo, ¿no? Que es lo mismo y cómo se va articulando, que es el tema de la presencialidad, el tema de la tecnología y cómo eso va redefiniendo la manera de trabajar y las necesidades que tenemos de la gente. Y en tercer lugar es articular una dimensión de la nómina que es multigeneracional, porque tenemos el talento joven, que tiene sus desafíos, como ya vamos a hablar, y tenemos la gente con experiencia, los silvers, que cada vez se vuelven más relevantes. Nosotros en la parte de refinación sobre todo, ahí tenemos mucho conocimiento que no hay pipeline o tecnología que la vaya a suplir de manera simple o mágica. Entonces ahí el desafío, ¿no? Y es gente que no tiene ganas de irse a su casa y que tiene muchas ganas y mucha energía y mucho para aportar. Entonces esa dimensión también es una dimensión interesante. Antes era como más lineal. Bueno, cuando cumpla 60, se da la mano, el tipo se va a su casa, regala el jardín, eso ya no pasa. Entonces también es otra dimensión interesante de ver cómo lo vamos a hacer. Bien, vamos a retomar en eso y bueno, en el fondo también tiene que ver con la cultura y una cultura más amplia de lo que es no solamente la empresa. Bueno, sigo con Florencia y con María Laura, en este caso, porque bueno, estuvimos escuchando durante todo este foro, digamos, las millonarias inversiones, los aumentos de capacidad, los gasoductos, el GNL, etcétera, todo lo que en definitiva todo surge de la producción y la mayoría de esa producción obviamente en Vaca Muerta. Y eso requiere muchos perfiles, sobre todo perfiles técnicos, en ciudades que no están preparadas para eso simplemente porque el volumen de la operación aumenta muchísimo las necesidades de todo. Entonces, hay que conseguir esa gente, cómo se la consigue, cómo se la prepara, cómo están trabajando. Antes que eso, si tienen una estimación de cuánta gente necesitan para todos los proyectos que estamos viendo. Bueno, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta y todo lo que
va a implicar el transporte y después quizás el proyecto de GNL, quizás por ahí todavía no está tanto la estimación, pero estamos hablando de aquí a los próximos años, de una generación de 6.000 más o menos puestos de trabajo, ¿sí? Pero más allá de la cantidad de puestos de trabajo, creo que acá lo importante es cómo vamos desarrollando esas capacidades, que obviamente la cantidad parecería una cantidad significativa, pero lo importante es en qué capacidades y cómo me voy adelantando a prepararlas. Y sobre todo en diferenciar ese tipo de capacidades, ¿no? Vamos a necesitar las capacidades técnicas, las capacidades operativas, y ahí donde más hay que trabajar tiene que ver en no solo el conocimiento de la tarea, en saber hacer la tarea, sino hacerla de una manera segura. Ahí la industria, que fue una acción conjunta que se realizó, en nuestro caso, de la mano de la Fundación YPF, que traccionó junto con otras compañías de la industria, la conformación del Instituto Vaca Muerta, que realmente lo que intenta y lo que trae a la mesa es justamente cómo podemos ir preparando a las personas para esas futuras necesidades, ¿sí? en algunos conocimientos y en algunas capacidades técnicas críticas, pero de vuelta, donde todo lo que tiene que ver con la seguridad atraviesa cada una de esas formaciones. Y después tenemos las capacidades quizás más específicas, más de ingeniería, más de geociencia, más de gestión de proyectos, tanto para la etapa de la construcción, y ahí aparecen las capacidades de ingeniería y obras, para luego también la etapa de operación, ¿no? Que mucho tiene que ver con las capacidades del upstream, pero también con capacidades relacionadas al manejo de una planta, ¿no? Y ahí aparece lo que nosotros llamamos las capacidades del downstream. Realmente ir pensando todo este ecosistema, articular con las universidades, con otras casas de estudios, articular también con el... Hola, ahí está. Con el conocimiento interno, ¿no? Y cómo los propios expertos y especialistas de dentro de la compañía pueden aportar todo su conocimiento y generar lo que nosotros llamamos esa cadena de gestión del conocimiento, cómo lo vamos transfiriendo a el resto de los equipos, y también cómo articulamos como industrias en esta acción en particular, y como ejemplo del Instituto Vaca Muerta es clave para poder prepararse para este futuro que va a empezar a ser inminente, ¿no? No estamos hablando de acá de 10 años, sino de acá a los próximos años. Bien, bueno, sigo contigo, María Laura, porque también hay otra iniciativa que ustedes la han mencionado, que se llama Más Genera, que nos cuentes un poco sobre eso, que también tiene que ver con los perfiles técnicos. Y también un poco, Florencia habló mucho del ecosistema, por decirlo así, ya lo habías mencionado en tu primera intervención. Bueno, contanos un poco cómo es también lo que es la participación público-privada, la planificación de las competencias, que no es solo de la empresa, sino que tiene que ser también compartida con, bueno, con los gobiernos provinciales, locales, sí. etcétera. Bueno, afortunadamente hay un valor en esto que mencionaba Florencia, que está toda la industria encolumnada detrás del mismo objetivo, porque el Instituto Vaca Muerta estamos participando todas las empresas de la industria, y me parece que eso es muy valioso porque es colaborativo, mismo objetivo, estamos teniendo las mismas necesidades. Hay que tratar de tener iniciativas que confluyan y que se complementen. Nosotros, basándonos en un estudio de la Fundación YPF de hace unos años que hablaba de estos 6.000 puestos de trabajo hacia el 2030, hicimos un análisis también preocupándonos por esa capacidad de generar técnicos, no solamente para Tecpetrol, sino también para el ecosistema de todas las pymes que proveen talento y recursos y trabajo a Tecpetrol, ¿no? Y todas esas pymes también necesitan los técnicos y probablemente les cuesta, digamos, formarlos o hacer algo en el sistema educativo por sí solas. Entonces, también aprovechando la historia que tiene el grupo Techint en la interacción con las comunidades y con las escuelas técnicas, inauguramos hace 2 años Genera, que es inicialmente con Vista Energy. Iniciamos una formación para estudiantes de los últimos años de las escuelas técnicas. Afortunadamente la provincia de Neuquén tiene muchísimas escuelas técnicas
y la mayoría están orientadas a la industria de oil and gas. O sea, hay 19 escuelas técnicas que están orientadas a lo que necesitamos como industria y muchas de ellas no tienen el foco en el shale gas o en el upstream, en lo que nosotros necesitamos para el 2030 o antes. Nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, con la Dirección de Escuelas Técnicas y con cada una de las 19 escuelas que son afines a nuestra industria. Hoy llevamos 3.000 personas capacitadas, alumnos de escuelas secundarias. Muchos de ellos ya egresaron y están trabajando en pymes, ¿no? Otros siguen el camino de estudiar ingeniería en petróleo o alguna otra ingeniería. Pero esa intervención de formar a los alumnos de los últimos años y formar también a los profesores para que haya una formación acorde para el futuro, creo que es muy valioso porque después van a seguir formándose en el Instituto Vaca Muerta, en las empresas cuando ingresen a las empresas, con las universidades y van a ser certificados en esas competencias que necesitamos. Para mí y creo que entendemos en la industria todos que esta articulación público-privada es fundamental, porque ahí es donde se dan estos resultados, las 200.000 horas de capacitación, los 3.000 jóvenes capacitados para ya estar listos para ingresar a la industria y tener estas competencias y este conocimiento sobre todo que no es fácil de adquirir y desarrollar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Paso con Matías. Quizás un tanto distinto retomo en esto que vos hablabas de la flexibilidad. Y en el caso de ustedes no es que, digamos, estamos expandiendo una operación, pasándola a otro nivel de magnitud, sino bueno, la necesidad de conservar el conocimiento, jugando también con nuevas formas de transferirlo y de también generar las competencias en una industria que le cuesta ahora quizás más que antes la atracción. Entonces, contame un poco cómo ves este problema de la flexibilidad y la atractividad de la industria en el downstream. Bueno, nosotros tenemos distintos mundos dentro de Trafigura porque tenemos una refinería que tiene una dinámica propia donde la presencialidad ahí es total, lo mismo que en una terminal que tenemos en Campana o la planta lubricante donde el proceso es continuo y la producción tiene una dinámica distinta a los metros de alfombra de una oficina. Pero lo que sí vos ves que, bueno, la pandemia planteó un cambio de paradigma de lo que era la presencialidad en una oficina. Y hoy yo creo que el paradigma híbrido está bajo revisión. Porque la oficina no deja de ser un centro neurálgico para formar gente, para generar trabajo en equipo, para digamos, mantener alta la productividad, para formar talento, ¿no? Para generar cultura organizacional. Entonces, y Trafigura entiende la presencialidad muy así. Pasa que del lado del empleado, la autonomía, el balance con el, digamos, trabajo y vida privada y evitar traslados largos se ha vuelto algo fundamental, no es un tema menor. Entonces, la vuelta a la oficina o la presencia en la oficina no tiene que ser percibida como un capricho del empleador, sino como algo que tiene sentido, que tiene un propósito. Nosotros, por lo menos en Trafigura, que tiene una estructura muy chica, muy flexible, donde vos pensás que un empleado cualquiera de la oficina está a 1 o 2 niveles del CEO de la oficina y a 2 o 3 niveles del CEO global. Entonces, y los jefes se sientan en la misma mesa que los empleados y trabajan todo. Entonces, la velocidad, la capacidad de aprender, la responsabilidad, hace que la gente entienda el valor de estar en la oficina. Y que si no estás en la oficina, te perdés y no trabajás igual. Entonces, eso es una cosa que hoy está revalorizándose. Y vos también tenés empresas como Instagram, como Dell, como Amazon, ¿no? Que han vuelto desde el año pasado a los 5 días de presencialidad. JP Morgan hizo lo mismo y arrastró toda la industria financiera. Y tenés los sub-30 que ya han conocido lo que es trabajar todo el tiempo de su casa y ellos quieren ir a la oficina porque ahí aprenden,
porque ahí hay mentoreo, porque ahí se sienten parte de un equipo. Entonces, es interesante. Lo que no quita que con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de trabajar, las empresas tengan que estar atentas y tengan que estar articulando una oferta atractiva, porque el que mejor lo haga se va a quedar con el mejor talento. Entonces, eso sigue siendo un desafío. Pero te llevo un poco más a lo concreto. ¿Están teniendo problemas para atraer, o sea, porque van a otras industrias, porque por el tema de la flexibilidad? O al revés, como mencionabas también, hay gente que realmente quiere tener un esquema menos híbrido. Los que trabajan hoy en la oficina están ok. Cuando tenés que traer talento joven, ya es más complejo, ¿no? Claro. Pero bueno, puede ser también porque la industria tiene un régimen parecido, es que el que quiere meterse en la industria entiende que va a tener que estar bastante tiempo en la oficina. Y si lo entiende bien, va a entender que hay una razón, que no es caprichoso, no es que nosotros somos unos locos. El que quiera estar jugando al ping-pong y ir a la oficina el día que quiere y qué sé yo, no somos la empresa nosotros para eso. Y bueno, esa es una realidad. Es la lógica de cualquier sector industrial, además, no solamente el petróleo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito más de inteligencia artificial. Y es interesante, la escuchamos a Delfina hace un rato, o sea, cómo interactuamos, o sea, lo usamos, los riesgos que eso tiene, pero desde el punto de vista del manejo de las personas, digamos, cómo se repiensan los roles, cómo se repiensa el trabajo en función de la inteligencia artificial. Ya no es ir a hacer la consulta, que cualquiera lo hace, sino cómo se repiensa todo el flujo de trabajo. Así que bueno, y cómo que están haciendo, por supuesto, desde las empresas. Empiezo con Florencia. Bueno, para arrancar, digo, estamos todos en proceso, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Creo que nadie tiene la fórmula de la Coca-Cola, como decir, las cosas se tienen que hacer así y todo va fluyendo perfectamente. Digo que creo que vamos haciendo camino al andar y aprendiendo, y en este sentido la introducción de inteligencia artificial nos desafía muchísimo. Primero, desde arriba, desde lo que es el liderazgo, realmente el animarse a introducir inteligencia artificial, a generar los contextos para que la gente pueda utilizarlo, para que la gente pueda probar, líderes que se animen a entender que utilizar la inteligencia artificial implica sentarse a redefinir qué es lo que las personas están haciendo, cómo lo están haciendo, que hay cosas que se van a empezar a acelerar, hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer, hay cosas que vamos a tener que hacer distintos, y eso obviamente implica tomar decisiones acerca de personas, de crear nuevas capacidades, de cambiar a personas. Por lo tanto, pone a los líderes en un lugar quizás más incómodo y que desafía a revisar cada uno desde qué lugar está. Con lo cual, como compañías, es cómo realmente generamos en los líderes estas capacidades, ¿no? La capacidad de poder liderar en la era de la inteligencia artificial. Incluso en algunos casos, hasta estamos hablando de, bueno, tengo que empezar a liderar equipos mixtos, porque tengo equipos con humanos, con personas, pero también tengo agentes que conviven con los humanos, y en esta convivencia se producen también tensiones, con lo cual es, bueno, realmente como líder me preparo para esto, cosas que hace 2 años ni las estábamos pensando, ni las estábamos conversando. Nos aparecen desafíos en términos de capacidades, ¿sí? Estamos yendo a una velocidad en donde la tecnología claramente está yendo muy rápido, y las capacidades que requiere de las personas. Primero, desde las básicas, adaptabilidad y flexibilidad, ¿sí? Segundo, entender la tecnología y entender cómo la aplico y cómo genero valor a partir de esa tecnología. Eso es lo otro importante, ¿no? Esto no es, bueno, aplico inteligencia artificial por aplicar, hago un prompt, mejoro una presentación, hago un resumen de mis chats, me creo un agente, sino realmente, por lo menos en el marco de las organizaciones, es qué valor me está generando. Cuánto más rápido pude tomar una decisión, cuánto mejor pude tomar una decisión,
cuánta eficiencia o productividad pude ganar. Realmente empezar a poner también esas variables dentro de las conversaciones de los equipos es importante porque no es aplico por aplicar, ¿sí? Y en cuanto entonces ahora vuelvo a las capacidades, eso, por ejemplo, nos desafía como compañías a entender cómo desarrollamos las capacidades de inteligencia artificial, cuán democratizado hacemos ese conocimiento dentro de la compañía y relacionado con la inteligencia artificial, todo lo que es datos, ¿no? Porque hay alguien que dijo que aplicar inteligencia artificial sobre un ecosistema de datos que no sirve es la nada misma, con lo cual también tenemos que trabajar en esas capacidades dentro de la organización. Entonces, nos va poniendo como rápidamente una variedad de desafíos en simultáneo que son los que tenemos que ir atendiendo y a veces uno siente que, y no sé si lo comparten, que llegamos tarde, ¿no? Y también empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora cómo rearmo el equipo? ¿Sí? Y ahora, bueno, que quizás tengo que tener menos líderes, que quizás tengo que tener una estructura más chata, pero todas esas conversaciones parece que vienen después de que ya la inteligencia artificial ya está acá, incluso hasta repensar los procesos, ¿sí? O quizás estamos funcionando de una manera que no necesariamente es como está escrito en los procesos, ¿sí? Y eso también en una organización quizás industrial como la nuestra, donde la seguridad es importante, realmente poder llevar el timing entre tecnología y procesos es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que nos garantiza que estamos trabajando de manera segura, ¿sí? Pero bueno, a veces no llegamos al mismo ritmo. Entonces también tenemos un desafío en materia de procesos. Bien, sí, sin duda. María Laura. Y yo creo que estamos en una época fascinante, estas que son disruptivas. Me gusta y que tu optimismo. Te obligan a pensar distinto y a ponerte muy creativo. Creo que lo que nos demanda este momento es una agilidad mucho más profunda de la que veníamos teniendo como empresas. Y también una forma de trabajar distintos, ¿no? Nosotros tenemos equipos de innovación digital que trabajan fusionadamente con los equipos de las áreas, intentando entender dónde están las oportunidades para hacer estos quick wins, donde podemos ganar productividad. Yo veo mucha gente en Tecpetrol que está muy entusiasmada con ganar productividades personales para poder liberar tiempo para estar en donde están los problemas y buscar las soluciones. Creo que esto nos demanda, por otro lado, revalorizar algunas competencias que estaban ahí como medio soslayadas, que se mencionaron en la mesa de las universidades, esto del pensamiento crítico, de desarrollar criterio. La inteligencia artificial no te va a reemplazar en todo, porque no va a tomar todas las decisiones con conocimiento, con la historia, con el análisis profundo que una persona puede hacer. Bueno, debería decir todavía, pero creo que el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes que vamos a tener que desarrollar y sobre la que tenemos que estar hablando permanentemente. Me parece que ahí tenemos un desafío como recursos humanos, como empresas. Esto te desacomoda, por supuesto, te plantea por dónde empezar, parece que hay todo por hacer de nuevo. Definitivamente nos va a ayudar a desarrollar nuevos procesos. Definitivamente nos apoya en tomar decisiones más informadas, con progresiones de datos, con análisis de información, pero al mismo tiempo nos obliga a tener criterio. Creo que aquí es donde viene un desafío súper interesante para los líderes y para recursos humanos de cómo estar en este entramado de la organización que se reconfigura, porque vamos a trabajar diferente, por supuesto, pero cómo el lugar del humano va a también tener protagonismo en cuanto a los criterios y el pensamiento crítico. Sí, me quedo con eso, súper interesante, para seguir hablando también cómo se evalúa la competencia en una persona del pensamiento crítico, porque eso es algo que esto no lo vas a ver en un título. ¿Cómo podés evaluarlo? ¿No? Me quedo con esa pregunta. Bueno, no sé si quieren tomarla o... Y en eso creo que nos ayudan mucho las universidades. Esta cuestión, bueno, escuchando la charla anterior de
del examen en papel, donde vos realmente tenés que usar tu recurso y tu criterio y tu lógica para resolver, ¿no? Me parece que es un ejercicio que quizás todos nosotros hicimos cuando estudiamos, porque no había todas las herramientas de ahora, pero cuando vos te asistís con una herramienta y pudiste desarrollarlo, pudiste desarrollar ese pensamiento y tu inteligencia, digamos, de unir datos, de analizar correlaciones, vos sabés cómo lo va a hacer la inteligencia artificial y podés decidir mejor, podés estar un paso adelante, ¿no? Así se desarrolla el criterio. Creo que deberíamos estar en un círculo virtuoso, ayudándonos. No, está bien, y que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer, digamos. Eso es el mismo criterio, pero también para la inteligencia artificial y las personas. Bueno, Matías, para complementar esta pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial o la tecnología va a ser una herramienta que va a potenciar la productividad de la gente. No va a ser un medio para reducir la nómina. Claramente hay roles repetitivos y operativos que seguramente sean reemplazados, pero va a generar nuevas necesidades. Y para mí, el éxito de la implementación de la tecnología va a ir de la mano con la capacidad de reentrenar a la gente para estar a la altura de la nueva forma de trabajar que la tecnología trae. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, hace 2 años en Harvard decía: cada vez que hay un cambio tecnológico importante, se predice el fin del trabajo y eso después no pasa. Y dice, yo creo que esta vuelta no va a pasar. Lo que sí va a haber son nuevos trabajos y lo que va a haber es otra velocidad para hacer el catch-up. Pero yo lo veo más por ese lado, porque el juicio crítico, la capacidad de comunicar, el liderazgo, eso no lo va a reemplazar la tecnología. No sé, nosotros, los panelistas en la refinería, son los que toman la decisión. Ellos pueden, no sé, incorporar X cantidad de variables para tomar la decisión. La IA los va a nutrir y le va a dar más información mucho más procesada. Pero la decisión la va a seguir tomando el panelista. No vamos a dejar a la refinería corriendo en función de lo que diga la IA. Entonces, pero va a haber que trabajar de otra manera. Permitime el chiste, se predice el fin del trabajo y el fin del petróleo también muy seguido. Y acá estamos. Bueno, sigo. Pablo, sigo adelante. Quería complementar, Sí. quería complementar porque creo, y escuchando yo por lo menos en el último año, digo, con una de las personas con las que más tengo conversaciones y con las que más estamos tratando de alinear es justamente con mi colega de tecnología, ¿no? Digo, hoy el mundo de las personas con el mundo de la tecnología está mucho más fusionado que años atrás. Años atrás estoy hablando un par de años atrás, hacemos una implementación de una herramienta, pensamos el proceso de gestión del cambio, ponemos un equipo, miramos los impactos, las capacidades que tenemos que desarrollar, armamos un plan. Hoy no, ya todo eso no sirve, es todo en el momento, porque en el momento, primero que los desarrollos son muy rápidos, esto de ir probando e iterando es parte de la constante y el impacto que va teniendo en los equipos, en la forma de trabajo, en las capacidades, va en automático. No es que, bueno, implemento y mientras tanto voy pensando y voy desarrollando. Entonces, ahí la forma de los líderes de ser parte de este cambio y de tener las capacidades para poder liderarlo, para poder identificar ellos mismos qué cambia en su mundo, en su metro cuadrado, es sumamente importante. Y el rol como personas y cultura tiene que ver en cómo acompañamos en los líderes. Quizás no somos nosotros los que estamos viendo qué capacidades cambió, si esta persona tiene o no el criterio o la capacidad de decisión, sino son los líderes mismos en ese casi just in time, viendo cómo está afectando a su equipo y qué cosas hay que trabajar con su equipo para poder acompañarlos en la transición rápidamente, ¿no? Y que lo otro es, también salimos de la formación de los grandes programas que duran meses, sino que son microaprendizajes para que rápidamente las personas puedan
aprender una capacidad, practicar una capacidad y llevarla rápidamente a la acción, ¿no? Creo que también ese es otro desafío. Es como que todo está acelerado. Sí, y también hay muchas más formas de adquirir capacidades porque hay mucha más información disponible. Y me quedo con eso también como indicador para un cuadro de mando integral. La persona con la que más me reuní en el último año es la de tecnología o algo así. Es sumamente interesante también. Nos quedan algunos minutos para otro de los temas que empiezo contigo, Matías, porque fue el primero que lo puso sobre la mesa, que es esta convivencia generacional dentro de las empresas. Hay una canción por ahí que dice, somos más jóvenes ahora. Tenemos jóvenes profesionales, gente ya más senior, con mucha experiencia. También se vive más, se llega mejor a cierta edad. Y es necesario seguir produciendo, porque también, no voy a ponerme acá a hablar de la seguridad social, pero es también un tema súper importante, se estira el tiempo de trabajo. Entonces, ¿cómo conviven? Hablamos de Silver Economy, que es un concepto que me gustaría que lo mencionaran, y tenemos un par de minutitos cada uno para esta última reflexión. Rápidamente, vos en el 2036 vas a tener en el mundo más gente mayor de 50 años que menor de 10. En Argentina, hoy, 1/3 de la gente es mayor de 50 años. Tenés un problema de pipeline de talento joven, porque la tasa de natalidad se cae. Tenés la gente que quiere seguir trabajando más, porque tiene mejor calidad de vida, porque tiene mayor esperanza de vida, porque no puede mantener el nivel de vida que tiene con la jubilación, y porque el sistema previsional está quebrado y los gobiernos quieren que la gente siga trabajando y no se jubile. Entonces, y además tenés talento que no necesitas, como ya lo dije. Entonces, el futuro no es de los millennials o los centennials, sino que es multigeneracional a nivel nómina, ¿no? Y bueno, y los más juniors tienen que hacer el mentoring inverso con los silver para que ellos hagan el catch-up de la tecnología, mientras los silver les van enseñando las otras cosas que ellos no tienen, que inteligencia emocional, liderazgo, capacidad de comunicación. Entonces, articular ese mundo, esa nómina intergeneracional o multigeneracional, es el desafío, y mantener la empleabilidad de los silver que no se quieren ir a su casa. Entonces, ese es el... Otro desafío a considerar. Sigo con ustedes. Dale, María Laura. Coincido que el futuro es multigeneracional. También, digamos, la longevidad es otro aspecto del que tenemos que tener en cuenta hacia el futuro, hacia adelante. Está muy bueno que sea multigeneracional porque los más silver tienen una experiencia, una trayectoria recorrida. Si nosotros desde el liderazgo, desde recursos humanos, aportamos a su reskilling, upskilling, que es un tema que hace varios años hablamos en recursos humanos, y hacen ese avance hacia la tecnología, familiarizarse con todo lo nuevo, desde lo ágil, me parece que tenemos una oportunidad de que los equipos multigeneracionales se refresquen, ¿no? Y que adquieran en conjunto lo que creo que es el siguiente paso, que es la productividad de equipos, porque ahora estamos muy, bueno, lo decía Delfina, muy con foco en la productividad individual, y la productividad de equipos es lo que necesitamos de estas multigeneraciones. Por último, yo diría, de todos, independientemente de la generación, tenemos que seguir siendo curiosos, tenemos que seguir siendo criteriosos y críticos de lo que encontramos delante, y permanecer en este modo aprendiz. Suena medio antiguo la palabra aprendiz, pero mientras no nos relajemos en eso y sigamos aprendiendo, me parece que independientemente de qué generación seas, si sos silver o sos millennial o centennial o lo que seas, vas a estar en el juego, en este juego que es muy atractivo, me parece, ¿no? Y entonces me parece que no hay que jubilar el aprendizaje para nadie, y hay que mantenerse en modo aprendiz y en modo curioso. Eso nos va a diferenciar de otras personas, por supuesto, pero aparte nos va a complementar con la inteligencia artificial y nos va a acelerar a todos. Está muy bueno. Buenísimo. Sigo contigo, Florencia. Creo que, así como te dije que de estadística, ¿no? En el último año la persona con la que más estoy casi todas las semanas es con mi par de IT. Digo, creo que es uno de los momentos donde más diversidad en los equipos
y diversidad no me circunscribo a la diversidad de género, sino diversidad de capacidades y de perfiles interactúan en un equipo. ¿Cómo? Hasta bots tenemos que considerar y agentes. Totalmente. ¿Por qué? Porque para lograr los desafíos hoy no alcanza con una especialidad y tampoco vamos a conseguir a una persona que tenga todas las capacidades y que sepa de todo. Con lo cual nosotros, por ejemplo, teníamos el desafío de armar una sala de las que nosotros denominamos las Real Time Intelligence Center en un tiempo muy corto, en una temática que hasta ahora no se había desarrollado, que tenía que ver con una sala que es toda la que monitorea todas las estaciones de servicio y toda la actividad comercial, y fue armarla de base cero con capacidades totalmente distintas de gran parte de la organización que no eran ni exclusivamente de IT, ni exclusivamente de comercial, ni de marketing, todas esas de las propias estaciones de servicios, del área de las refinerías, todas esas confluyeron en un mismo lugar. ¿Para qué? Para atender un desafío, ¿sí? Entonces, esto es un poco también lo que nos está provocando la nueva era, ¿no? Agruparnos y trabajar por desafíos más allá de un rol específico que tengamos en la organización. Claro. Y eso lo que hace que para poder atender un desafío, la experiencia y la diversidad de justamente a una persona que puede tener muchos años de una experiencia en campo, de estar atrás de una refinería o de estar en una operación, pueda ser igual de valiosa que el conocimiento más fresco que me puede traer una persona de menos de 30 años que está mucho más conectado con la tecnología y que aprendió nativamente acerca de datos y inteligencia artificial. Entonces, poder combinar eso creo que es el mejor de los mundos que tenemos hoy, pero también realmente es como un desafío consciente que tenemos que tener de cómo armamos esos equipos, ¿no? Perfecto. Trabajar por desafíos y estar siempre abiertos al aprendizaje. Nos quedan unos pocos segundos. Les pido en 20 segundos a cada uno una última reflexión. Empiezo por Matías. Es articular esta nómina multigeneracional con nuevas maneras de trabajar que te lo trae la tecnología. Ese es el desafío que tenemos. Bien. María Laura. Voy a repetir lo último que dije, mantengámonos curiosos. Enfaticemos. Curiosos, curiosidad y aprendizaje. Y Florencia. Adaptabilidad y flexibilidad. Está bien. Creo que ahí están las competencias que mejor podemos dar los seres humanos, por lo menos en este desafío. Muchísimas gracias a los tres. Un aplauso, por favor. Gracias, Pablo.